Muy bien. Vamos a ver. Volvemos a conectar. Esta vez seguro que va a ser la buena. Volvemos a conectar. He desactivado las invitaciones para que nadie me pida conectar en el directo y pueda yo enviar la invitación a la doctora Alejandra, que seguramente estará por ahí. Voy a esperar verla. Como decía, este directo lo agradezco mucho porque la doctora es una mujer muy ocupada al servicio de su profesión. Entonces es un directo que agradezco muchísimo. Así que voy a esperar que la doctora se conecte para poder enviarle la invitación para conectar. Y comentaros que es un directo que se realiza para visibilizar otras vías y hacer visible la medicina integrativa, la medicina que me ayudó a recuperarme después de mi paso por la UCI, para que las personas conozcan otras posibilidades y vías o tipos de medicina. Entonces voy a esperar que la doctora Alejandra se conecte, que seguramente se conectará dentro de nada. Espero que podamos conversar y que le podáis hacer preguntas, incluso, llegado el caso, de vuestro interés, para que conozcáis más de cerca todo el proceso y todo lo que fue mi recuperación felizmente al 100%. Una recuperación total. Bueno, vamos a esperar un segundito. Vamos a esperar. Muchas gracias a todas las personas que os estáis conectando. Bueno, voy a invitar, ya he visto que la doctora se ha conectado, pero no me deja invitarla. No lo entiendo por qué no me deja invitarla. Un segundito. Vamos a ver si es posible. Doctora, abajo en los iconos aparece un más. Intenta invitarme, pedirme solicitud para transmitir en directo, porque a mí no me deja, no sé por qué. Hay veces que pasa que tengo deshabilitada de algunas personas la conexión y tengo concretamente deshabilitada la conexión para transmitir en directo contigo. Entonces, no sé por qué. Si puedes solicitarme invitación para conectar. No sé si ves que abajo, donde dice añade comentario, hay unos iconos. A la parte de la derecha hay uno que pone un más, el primero. Dale al primero y me pides conexión. Al más con los dos muñequitos. Vamos a ver. Vamos a tener... No sé si me lees. Ahora sí te leo. Ahora sí te leo. Si me puedes pedir tu conexión con los dos muñequitos. Me estaba equivocando. No era el primero, ese es el segundo icono. Con los dos muñequitos, pídeme conectar. No veo el más. En los dos muñequitos solo tienes como una camarita y un más. Y dos muñequitos son 4 iconos que tienes en la parte de abajo. El primero es una cámara y el segundo es cuando me pides para conectar. Me tienes que buscar
Clércida y me dices para conectar. Porque no sé por qué a mí no me deja invitarte. A veces pasa, estas cosas. Vamos a tener mucha paciencia para que se produzca la magia de las redes sociales, que tenemos que reconocer que para algunas cosas va fenomenal. Entre otras cosas, para tener reuniones en directo que de otra forma a veces es complicado tenerlas y que puedan acceder muchas personas. Vamos a ver si a mí me deja ya. Yo no tengo solicitudes. Puedo invitar a Alejandra. Invitación enviada. A ver si la logras ver abajo. La cancelo. Voy a esperarme un poquito para no colapsar el sistema y te vuelvo a invitar. A ver si ves la invitación. Vamos a ver. A veces da estos pequeños errores. Deberías de tener una invitación. Creo que es en el primer icono. Es donde debería de aparecer. Bueno, ¿cómo me escucháis? ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha y se ve bien? Si me lo podéis decir. Mientras que estamos con estas cuestiones. Me llega por el móvil. Sí, es que tiene que ser por el móvil. Si estás en el ordenador, no. Tiene que ser por el móvil. No, por el ordenador. Te contesto desde el móvil. No puede unirse, dice. Un segundo. Tiene que ser, te vuelvo a enviar la invitación. Tiene que ser por el móvil, porque por el ordenador no suele funcionar. Vamos a ver. Que esta va a ser la vencida, seguro. Perfecto audio y vídeo. Muchas gracias, Ana. Esta sí va a ser. Esta va a ser. Hola. Ahora. Hola. Hola. No te veo. Hola. Estoy en Qué el bien. teléfono. No sé cómo se oirá, porque no, en el ordenador Disculpa. imposible. No me llega la Sí. invitación. Voy a Sí. conectar. Fenomenal. Te veo fenomenal. Qué bien. Qué bien. Vamos a esperar a que la doctora se ponga sus cascos. No sé si así se me escuchará mejor. Se te ¿Ahí? escucha fenomenal. Antes también se te Vale. oía. El Sí. problema es que me voy a quedar sin batería menos que canta un gallo, así que me voy a otro A lugar poner. a Vale, conectar. vale, fenomenal. A ver. Si es que por el ordenador, si no te lo dije, lo siento, se me escapó esa parte, que por el ordenador no funciona. No, no funciona. No llega la invitación. A ver. Ya estoy. Buenas Bien, noches a todos y disculpad por el retraso. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, primeramente agradecer a la doctora Alejandra que esté presente en este directo, pese a todas las cositas que se han podido solventar. Las redes sociales son maravillosas, pero hay que tener ahí el truquillo, el puntito y la paciencia para atenderlas. Bueno, solventado todo esto, vamos a empezar. Vamos a exprimir este tiempito que tenemos con la doctora, que amablemente ha querido participar en este directo que yo le he solicitado, entre otras cosas, para ser visible
la medicina integrativa y, como decía en la publicidad de este directo, los beneficios de todo lo que a mi paso por la UCI pude tener y pude, bueno, beneficiarme de ella. Voy a leer un poco, si te parece, doctora, un poco un resumen de tu currículum, aunque bueno, luego las personas si quieren indagar un poco más sobre tu profesión y más de ti y de la información de que tienes colgadas en las redes de la medicina integrativa, puede acceder tanto a la página web de SMI, de la Clínica de Medicina Integrativa de Madrid, como de tu YouTube, como de tu web. ¿Te parece? Muy bien. Fenomenal. Gracias, gracias. Bueno, la doctora Alejandra Menaza de Lucía es médico internista, directora médica de la Clínica CMI, como había dicho antes, Clínica de Medicina Integrativa de Madrid, responsable del área de medicina interna y de la unidad de salud mental del CMI, responsable también del área de ozonoterapia en esta clínica y experta en ozonoterapia, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis de Grupo Cero. Bueno, si queréis conocer más detalles sobre la doctora, lo que os estaba diciendo, tiene un canal de YouTube que es @Alejandra Menaza de Lucía, la dirección de la página web de la clínica de medicina integrativa es clínicaintegrativa.com y luego la web de la doctora alejandramenaza.com también. Luego lo dejaré en el directo, en la parte de abajo, en la cajita, en diferido, pondré todos los datos para que lo podáis echar un vistazo y acceder. Si te parece, doctora, bueno, no sé si me he dejado algo por decir que quieras comentar. No, creo que es suficiente para lo de hoy. Lo de que escribo poesía, pinto y esto ya lo dejamos para otro día. Y que tengo algunos cortos hechos, que el arte también forma parte de mi vida, además de la ciencia. Efectivamente, el arte también forma parte de tu vida y bueno, y yo he tenido el privilegio de ver algunos cuadros de tu área personal y la verdad que son maravillosos y bueno, también tienes Facebook, también te pueden localizar en Facebook y ahí también pueden echarle un vistazo a todo lo que estás comentando de la parte de la poesía y del arte. Bueno, hablamos acerca de la medicina integrativa, si te parece, comentando, doctora, los fundamentos, las cosas como más básicas acerca de qué fundamentos tiene la medicina integrativa. En la medicina integrativa tiene toda una parte, podemos decir que hay una medicina integrativa europea y una medicina integrativa americana, más o menos resumiendo, ¿no? Es una reducción muy importante decir esto porque se nutre de la medicina china, de la medicina ayurvédica, es decir, que se nutre de técnicas ancestrales que no son ni americanas ni europeas, ¿no? Pero los dos grandes movimientos que terminaron llamándose medicina integrativa surgen en Europa a raíz de la medicina antroposófica y en América a raíz de un movimiento que probablemente parte de los pacientes y de su insatisfacción con la manera o la filosofía de la medicina actual, que es eminentemente farmacológica, que pone poco hincapié en los cambios del estilo de vida, que no considera suficientemente los factores psíquicos en la enfermedad, otras situaciones sociales del paciente. Y entonces hay un movimiento que tiende a buscar alternativas, inicialmente alternativas a la medicina convencional. Los americanos, que para algunas cosas son muy listos, para otras no sé si tanto, pues hicieron dentro del Instituto Nacional de Salud, dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente se está yendo de la medicina convencional a buscar un fisioterapeuta, un naturópata, un osteópata, ¿no? Cosas que no estaban, un acupuntor? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? ¿Cuál es el fenómeno y esto qué puede aportar a la medicina? Entonces hicieron un centro de investigación para las medicinas alternativas en ese momento, que se llamaban en ese momento alternativas, porque era o la convencional o la alternativa, ¿no?
Lo que hace la medicina integrativa es un poco intentar aunar esas medicinas ancestrales que han aportado y siguen aportando cosas que curan, ¿no? Es decir, que ayudan, la medicina china, la medicina ayurvédica, como decía, y las aúna con la medicina convencional, es decir, nosotros somos médicos formados en las universidades, que hemos hecho una especialidad, yo por ejemplo soy un médico internista, y que además nos hemos formado en otras técnicas que no son tan comunes de usar en la medicina convencional. Lo primero que podríamos decir de la medicina integrativa es que intenta concebir al paciente de una manera global, incluyendo, como decía, los aspectos psíquicos y no solo los aspectos físicos, que además intenta dañar lo menos posible, porque sinceramente este es uno de los problemas que más me preocupa a mí. La medicina convencional actual ha llegado a admitir unos niveles de iatrogenia que para mí son inadmisibles, es decir, unos niveles de daño al paciente con esto de que le voy a hacer un bien, pero le hago un daño, ¿no? Como hacen muchos fármacos inmunosupresores, como hemos visto últimamente con algunos productos genéticos como las llamadas vacunas contra el COVID. Entonces, todo eso para mí es inadmisible como médico causar un daño tan grande para aparentemente solucionar un problema que es menor que el daño que causo. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que aporta verdaderamente y que está en el ser de la medicina integrativa, en el corazón de la medicina integrativa. Hay una frase muy bonita. Bueno, Freud dice que todos los... Voy a ir a uno de mis maestros. Freud dice que uno de los progresos, el progreso científico tan brutal que hubo a finales del siglo XIX, en la microbiología, se descubrieron los microorganismos, su participación en las enfermedades, se descubrió la radiología, se empezaron a hacer análisis bioquímicos de sangre, ¿no? Fue una revolución. Entonces hizo que la medicina se desviara excesivamente hacia lo somático, hacia el cuerpo, y descuidara mucho el alma. Yo creo que la medicina integrativa viene un poco a devolverle ese alma a la medicina, ¿no? Y a tener en cuenta todo eso que no es medible, mensurable desde el punto de vista bioquímico, pero que evidentemente nos hace enfermar. Todos sabemos que entre los contingentes de un ejército derrotado hay muchísimas más enfermedades que entre los contingentes de vencedores, ¿no? Es decir, el estado de ánimo influye directamente en el sistema inmune. Y esto hay toda una línea de la medicina que se llama psiconeuroinmunología que tiene en consideración toda esta cuestión, ¿no? Cómo los factores psíquicos influyen en el cuerpo, en lo somático. Bien, pues la medicina, yo creo que si tengo que destacar algo es eso, la concepción global del paciente, la inclusión de otras técnicas no convencionales y esto que digo de intentar no dañar, ¿no? Intentar hacer el menor daño posible. Entonces, nosotros nos basamos muchas veces en el principio de precaución y no utilizamos nada que no sepamos qué efecto va a tener en el paciente o cuyo daño ya es conocido y es superior al daño que produce la propia enfermedad a veces, ¿no? Bueno, y esto es un poco la filosofía para mí de la medicina integrativa. Digo para mí porque realmente seguramente según con qué médico integrativo hablemos, tiene distintas formaciones, ha recorrido distintos caminos y tiene diferentes maneras de ver la medicina integrativa. Pero creo que en esto acordamos casi todos, ¿no? En estas tres cosas acordamos casi todos los médicos integrativos. Muy bien, qué interesante todo esto. Es fascinante, sobre todo conocerlo. Yo que soy, y te lo comentaba cuando te propuse este directo, éxito de la medicina integrativa, conocerlo además de ti, así que lo comentes, es un lujazo. Muchas gracias, de verdad. Aplicaciones y uso, doctora. Bien. ¿Qué aplicaciones tendría la medicina integrativa? ¿Está supeditada a un tipo de dolencia o de enfermedad? Aplicaciones y uso. En absoluto. A ver, es evidente que cuando hay algo quirúrgico, pues hay que acudir a la cirugía, ¿no? Pero quitando estas situaciones agudas que requieren una intervención quirúrgica, todas las situaciones crónicas son susceptibles
de la utilización de la medicina integrativa. Todas las enfermedades crónicas, las enfermedades endocrinas como la tiroiditis de Hashimoto, las enfermedades digestivas como el colon irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, las enfermedades pulmonares, el asma, por ejemplo, la fibrosis que se produjo durante el COVID. Para el COVID fue una herramienta, la medicina integrativa, yo creo que hay una explosión, ¿no?, en España de la medicina integrativa porque evidentemente el sistema estaba absolutamente desbordado, no podía asumir todo, tampoco se sabía cómo tratar a esos pacientes, ¿no? Y una de las herramientas que arrojó muchísimo valor y fue el ozono, ¿no? El ozono durante la pandemia de COVID fue una herramienta muy poco iatrogénica, prácticamente no tiene efectos secundarios su uso, si se usa bien, correctamente, por un médico, con un material, con un generador médico que tenga, ¿no?, especificaciones médicas, con un oxígeno puro, es decir, si se utiliza correctamente. El ozono es muy difícil que produzca un daño y, sin embargo, tiene muchísimas ventajas. Y en el caso de los pacientes con COVID, que ahora estamos viendo muchísimo también el long COVID, el COVID persistente, pues era una herramienta que mejoraba todos los aspectos del paciente porque mejoraba la respuesta inmune, reducía la carga viral porque es muy virucida, mejoraba mucho la oxigenación de los tejidos, reducía muchísimo la inflamación pulmonar, es decir, tenía unas características que parecía hecho para esa enfermedad. Entonces la verdad es que fue una explosión. Yo recuerdo que hicimos un ensayo clínico, nos dejaron entrar porque uno de nuestros compañeros cardiólogo, que fue vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, el doctor Sergio Mejía, estaba en el hospital. Durante la pandemia, pues muchos médicos se desplazaron de sus ciudades, él estaba en Málaga viviendo, pero se vino a Madrid a ayudar, ¿no? Y él estaba en un hospital que permitió la entrada de la ozonoterapia. Entonces nosotros hicimos un ensayo clínico que está publicado, si se quiere leer, donde nosotros planteábamos un ensayo de 10 días y al quinto día nos tuvimos que ir de allí porque habíamos dado el alta, se había dado el alta a todos los pacientes que estaban ingresados, que llevaban algunos de ellos 1 o 2 meses, ¿no? Es decir, entre 1 y 2 meses, y eran pacientes muy graves, que muchos de ellos estaban con reservorio, con mascarilla reservorio cuando nosotros llegamos. Uno de ellos estaba en la UCI, era un cirujano de la mano muy conocido en Madrid, que nos llamó expresamente porque él quería que le diéramos ese tratamiento estando ingresado en la UCI. Entonces, las herramientas de la medicina integrativa son aplicables a muchas patologías. Yo creo que no hay una patología crónica que no se pueda beneficiar de un abordaje integrativo donde se considera también los cambios en la dieta, el ejercicio, pues el uso de múltiples terapias complementarias como el ozono, como la acupuntura, como la reflexoterapia, la medicina sintergética, ¿no? Hay muchísimas maneras de acercarse al paciente y de poder ayudarlo sin dañarlo, que es nuestro objetivo, de poder ayudarlo. Y sobre todo, no he dicho antes una cosa de la medicina integrativa que me parece fundamental y que ahora aprovecho para añadirla, y es que los pacientes en medicina integrativa deben ser pacientes proactivos, deben estar dispuestos a hacer modificaciones en su estilo de vida y deben estar dispuestos a cambiar. Entonces ya el estilo de medicina paternalista, donde el médico ordena y el paciente obedece, eso para nosotros no sirve. Nosotros queremos un paciente colaborador, un paciente que nos ayude y formemos un equipo con él para restablecer la salud, ¿no? No se trata de dar ninguna orden ni se trata de mandar nada, ¿no? Sino que yo tengo más conocimiento, evidentemente, que el paciente porque tengo evidentemente más formación, y yo le ayudo con mi conocimiento a que él tome una decisión y que haga unos cambios en su estilo de vida que son fundamentales, como mejorar su sueño, como hacer más ejercicio o un ejercicio de una manera más correcta para él, ¿no?, indicado para cada paciente. Cuidarse la salud mental, que a veces, ¿no?, se nos olvida que también tenemos que trabajar para eso, ¿no? Que no es solamente hacer pesas para fortalecer el músculo, sino que debemos entrenar también pues nuestro alma, ¿no?, nuestro espíritu, nuestro inconsciente, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros sueños, ¿no?, también, aparte de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a abrir para que las personas que se estén conectando, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa,
que también lo puedan hacer. A lo mejor no lo podemos contestar en este directo, no lo puede contestar la doctora en este directo, pero como se va a quedar en diferido, que también se animen a hacer algún tipo de pregunta, que si no se contesta en este directo, lo dejamos en la cajita, luego yo lo dejo publicado para que también alguna duda específica que no sea muy amplia, también la doctora lo pueda contestar en un momento dado. Bueno, llegados a este punto vamos a desvelar, ¿no? Aunque la mayoría de las personas que me conocen ya lo saben, el nombre del espacio, que es ¿qué nos une a ti y a mí? Este espacio tiene ese título, ¿no? ¿Qué nos une? Bueno, ¿qué nos une? Nos une el trato y, como decía en la publicidad de este directo, la persona que ha ayudado a que yo, a través de un paso por la UCI, no tuviera secuelas y mi recuperación sea al 100%. Entonces, voy a poner en antecedentes, si te parece, doctora, para que las personas sepan un poco, a modo de resumen, cuál fue mi caso, qué fue lo que pasé, y luego comentes cómo fue ese programa o esos tratamientos a los cuales me sometiste para que yo me pudiese recuperar rápidamente y de la forma tan maravillosa que lo hice. ¿Te parece bien? Muy bien. Muy bien. Pues entonces, en el año 2021, afortunadamente, y no en el 2020, yo desarrollo una neumonía bilateral severa. Eso me ocasionó insuficiencia respiratoria grave. Estoy un poco constipada, me vais a disculpar. Pero bueno, estoy ahí con un poquito de moquete. Insuficiencia respiratoria grave. Por eso estuve debatiéndome entre la vida y la muerte en un proceso de sedación que duró 40 días, entubada y con traqueostomía. Entre todas las cosas que me practicaron maniobra de cúbito prono, 9 ciclos, y como último recurso, un ECMO, que es un equipo de ventilación extracorpórea, para poder limpiar la sangre y así intentar que mis pulmones se recuperaran. 50 días en la UCI, 2 meses en el hospital, ocasionaron las siguientes secuelas: debilidad muscular, movimiento mínimo, no podía valerme por mí misma, tuve que aprender a caminar, tos recurrente que no me permitía estar con una vida normal, tenía que estar constantemente o sentada o acostada. Mi capacidad de concentración era muy pequeña, no llegaba ni siquiera a ver, como los jóvenes, el TikTok, no tenía capacidad ni siquiera para ver un vídeo de TikTok, que dura poquísimo, como algunas personas saben, ni leer ni escribir. Daños neuronales, laxus de memoria a corto y a largo plazo, confusión verbal y mental, alteraciones del sueño, movimiento involuntario de piernas y brazos, sobre todo por las noches cuando iba a dormir, eran como unos espasmos, ¿no? Temores, terrores nocturnos, sistema venoso muy debilitado. Recuerdo que la doctora me decía que mis venas parecían pelitos, ¿no, doctora? Era como muy frágil mi sistema venoso. Dicho esto, tuve el privilegio de acceder a la medicina integrativa y a la doctora Alejandra Menaza para que me ayudara con toda mi recuperación. ¿Cómo fue el tratamiento que me pusiste, doctora? ¿Y cómo fue ese proceso mío de recuperación? Bien. Bueno, como he dicho antes, nosotros teníamos un poco el apoyo, pues claro, todo era muy nuevo. El COVID empieza en 2020, finales del 2019, principios del 2020, y prácticamente pues pocas cosas sabíamos, aunque hubo una explosión de literatura el primer año. Las cosas que se decían que servían al principio después no servían, que si ahora ponemos corticoides, que si ahora no los ponemos, que si ahora ponemos inmunosupresores, ahora no. Entonces era todo muy confuso, pero gracias al ensayo que hicimos, que vimos que el ozono podía ayudar mucho a estos pacientes. Ya lo sospechábamos por las características que tiene el ozono de mejorar la ventilación pulmonar, mejorar la circulación, reducir la inflamación, mejorar el sistema inmune, pero ahí lo demostramos además con disminución de los parámetros bioquímicos que se producían en estos casos, como un aumento de la PCR que se reducía rápidamente con el ozono, la ferritina también se reducía con el ozono,
muchas de las alteraciones bioquímicas y de sangre que aparecían, pues desaparecían con el tratamiento con ozono. Mejoraba muchísimo la subjetividad del paciente, la disnea, la sensación de ahogo, y mejoraba muchísimo la saturación, podíamos quitarle las mascarillas reservorio. Pues bueno, con toda esta experiencia que habíamos tenido, yo me atrevía pues a empezar tratamiento con ozono contigo. Ya había habido algunos casos muy famosos de médicos que habían entrado en las UCIs a tratar a pacientes, concretamente un médico, y nosotros pues fuimos un poco más cuidadosos en el sentido de que no queríamos tampoco, tú estabas bajo la tutela de tus médicos allí en la UCI y tampoco era plan de hacer por orden judicial y a la fuerza entrar allí, ¿no? Entonces estuvimos empezando a hablar, ¿no? durante la estancia en UCI tuya con un gran amigo tuyo que te cuida siempre. Pascual. Y que está ahí además, que está viéndonos. Que está por ahí, sí. Y o sea, esto fue gestándose antes de que tú salieras de la UCI, ¿no? La idea de que cuando salieras pudiéramos apoyarte con ozonoterapia. Bien, la ozonoterapia visto desde ahora, yo tengo una gran experiencia con pacientes con long COVID. A ver, tú tenías dos tipos de secuelas. Unas son las del paciente internado en UCI, que salen casi todos con neuropatía, con una atrofia muscular muy severa, pues con las típicas lesiones de UCI, ¿no? De estar tanto tiempo, 50 días, como has dicho, sin moverse, inmovilizados, respirando con un respirador, conectados al respirador, que está todo el proceso después de volver a la normalidad si se puede, porque la verdad es que muchos pacientes quedan con secuelas permanentes. Y después estaban las secuelas del COVID y además el COVID no solo pasa por ahí y destruye algunas cosas como tejido pulmonar y luego produce fibrosis crónicas muchas veces, sino que además hay un cuadro que entonces pues empezábamos a conocer, que era muy desconocido todavía, que es el long COVID o COVID persistente. El COVID persistente puede producir una tos persistente como la que tú tenías, puede producir una dificultad respiratoria persistente, puede producir neuropatías periféricas, puede producir debilidad muscular, etcétera, etcétera. Cansancio crónico. Bueno, yo recuerdo, tu transformación fue brutal, ¿no? Porque tú venías el primer día, que además yo tenía la consulta, había que bajar unas escaleras, era una odisea bajar aquellas escaleras los primeros días que venías, ¿no? Y como cada vez tú ibas caminando mejor, bajando mejor esas escaleras con más agilidad y sobre todo sin dificultad respiratoria, porque en los primeros días tenías mucho trabajo respiratorio, taquipnea, ¿no? Venías realmente afectada, ¿no? Y bueno, todo ese proceso fue, utilizamos la ozonoterapia, utilizamos suplementación que yo te pauté para ayudar a reducir ese COVID y utilizamos después la bioresonancia también. La bioresonancia tiene toda una parte de diagnóstico que nos ayudaba a saber cómo evolucionaban tus niveles de COVID y tiene también una parte terapéutica de neutralización de las sustancias patógenas que encontramos en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, con esas herramientas y yo creo que en mi caso tengo, parece inmodesto, pero quiero decir que yo tengo la escucha muy trabajada también, muchos años de psicoanálisis, muchos años de formación analítica. Creo que eso es fundamental también, estar ahí para escuchar al paciente, sus temores, ¿no? sus miedos, escucharle, indicarle, ayudarle, ¿no? A poder pensar su situación y cómo salir de ahí, ¿no? Y bueno, y la recuperación de verdad tengo que decir que no todos los pacientes responden igual tampoco, ¿no? Había de tu parte, mi padre que era médico también y psicoanalista, siempre decía que el 50% de la curación está en manos del paciente y el 50% en manos del médico. Y yo creo que también tu actitud, tus ganas de vivir, tus ganas de curarte, ¿no? Fue fundamental en todo el proceso. Pero bueno, nos ayudó mucho el ozono, nos ayudó mucho el glutatión y otras sustancias que te pusimos intravenosa en esas venas tan difíciles de acceso. Que con tanta paciencia y delicadeza. Yo tengo que decir que para mí la experiencia contigo es algo, un privilegio, siempre lo digo, es un privilegio. La salud es un privilegio, pero luego conseguir a médicos que practiquen la medicina de la manera que tú lo haces es otro privilegio añadido también, además.
y bueno, y tu forma de actuar y tu forma de ser y tu forma de llegar al paciente, en este caso a mí, fue maravillosa y siempre lo decía cuando salía de la sesión de autonoterapia, que con tanta paciencia, con tanta delicadeza, tomabas mi brazo y me ponías, me cogías aquella vía y tal. Decía, hay una parte muy eficaz que es la parte médica, pero la parte del trato al paciente, que en muchos casos lamentablemente se ha perdido, es tan importante también, que eso también hace muchísimo. Porque si tengo que decir algo es que entre todo, como yo estaba, era muy necesitada de tranquilidad, de paciencia y no de un trato brusco, que bueno, que en algún momento alguna persona nos quejamos que hemos recibido de algún médico un trato como muy rápido, brusco, que al final nos confunde y nos llena como de un malestar también sumado, ¿no? Sí, sí, eso que dices es fundamental. Quizá también la medicina integrativa tiene una máxima. Cuando leemos el Reikel, que es como la Biblia de la medicina integrativa, es un libro americano sobre medicina integrativa, lo primero que dice es que nos hicieron con dos orejas y una sola boca porque hay que escuchar el doble que uno habla, ¿no? Y eso es importante porque realmente escuchar al paciente te lo dice todo, es impresionante. O sea, el paciente es un libro abierto cuando uno sabe escucharlo, ¿no? Y muchas veces menospreciamos ese saber que nos va a conducir seguro a un mayor éxito terapéutico si sabemos escuchar. Y la relación médico-paciente totalmente es una herramienta poderosísima de transformación y de curación. La relación médico-paciente hay que cuidarla, hay que fomentarla. No podemos reducir la medicina a un hecho técnico. Es verdad que hay que tener conocimientos, por supuesto que hay que tener conocimientos, pero si no hay amor en lo que haces, eh, yo creo que es una cosa vacía, ¿no? En mi opinión. Entonces, realmente la relación médico-paciente tiene un poder curativo excepcional, ¿no? Y de hecho, yo creo que mucha parte del efecto placebo es quién te lo está dando, ¿no? El efecto placebo, que es un efecto que nos enseña muchísimo de la medicina. Dicen, esto es un placebo, como despreciando, pero no, es que lo bonito del efecto placebo es que tú sabes que le estás dando algo que bioquímicamente no tiene ninguna acción, pero se lo estás dando tú. Entonces viene de ti y el paciente confía en ti y el paciente quiere mejorar y eso le hace bien. O sea, que tú te preocupes, que tú te ocupes de él, no que te preocupes, que te ocupes de él eh, y le enseñes a ocuparse de sí mismo, ¿no? Y a cuidarse, le enseñes ese autocuidado también necesario. Es gran parte de la recuperación del paciente. Yo creo que es fundamental. Y creo que la medicina integrativa debe tener en cuenta esto, que a veces algunos, como siempre, algunos médicos hemos trabajado más esta parte que otros y por eso puede haber, pues, las hay, ¿no? Hay siempre diferencias entre los distintos profesionales. Antes habías mencionado a tu padre y bueno, yo también quería comentar que, claro, es que eres hija de un gran psicoanalista muy conocido por muchas personas en este país, fundador y director de la primera escuela de psicoanálisis de España, que es Grupo Eso es. Cero. En 1981 mi padre llega a España, bueno, mi padre llega un poco antes, pero en el 81 funda la escuela, muy poquito tiempo, creo que llegó en el 79, si no recuerdo mal. En 2 años ya consiguió un grupo de gente interesada en el estudio del psicoanálisis. Perdón, que se me ha desenfocado un poco la cámara, no sé si. A ver, apago el vídeo y lo enciendo. Ahí está. Él funda la primera escuela de psicoanálisis que se funda en España. Es verdad que yo siempre cuento que es como una devolución que se hace del psicoanálisis porque la primera traducción de la interpretación de los sueños de Freud se hace en Granada, en España. Y después, a instancias de José Ortega y Gasset, Ballesteros es el traductor de la obra completa de Freud. ¿No? Ortega y Gasset le pidió a Ballesteros, que conocía muy bien el alemán, que tradujera la obra de Freud. La obra de Freud se tradujo completa y aquí hubo un psicoanalista que fue Ángel Garma, que se había formado en Estados Unidos y un psicoanalista español, que llevó el psicoanálisis a Argentina, ¿no? Que después
pues ya sabéis que es mundialmente conocido como la cuna de los psicoanalistas, ¿no? Y la cuna. Y entonces mi padre devolvió, ¿no? Volvió a traer el psicoanálisis a España, que en una época, bueno, una época un poco oscura, final de la dictadura franquista, mucha represión, ¿no? Y ahí llegó la luz del psicoanálisis, ¿no? Con su aire revolucionario siempre, ¿no? Y sus ganas de transformación. Y bueno, mi padre es una persona, bueno, es una figura importantísima para el psicoanálisis en España. Fundó, ya digo, la primera escuela que todavía persiste. Somos todavía los sucesores, ¿no? de ese pensamiento. Él escribió más de 50 libros de psicoanálisis, de poesía, de medicina. Y bueno, fue candidato a premio Nobel 2 veces, en el 2010 y en el 2023. Hace muy poquito lo volvieron a presentar otra vez, presentado por 2 instituciones internacionales de escritores. Uno fue la EWA. Bueno, y además era pues un hombre excepcional que siempre tuvo en cuenta al otro, que siempre supo escuchar, que siempre tenía una frase para ayudar. Yo le admiro muchísimo, admiro mucho su escritura, le sigo leyendo. Él, gracias a su amor por la medicina, yo amé la medicina, ¿no? Porque uno entra siempre en algo por el deseo de otro. Siempre. Cuando ve a alguien deseando Sí, eso, entramos ahí por el sí. deseo, ¿no? Y su Aprendemos a deseo amar era de la mano de alguien siempre, la profesión. siempre, ¿no? Sí. Eso es. Y entonces, bueno, él fue el que me mostró esta posibilidad de ser médico y, bueno, yo luego seguí mi camino, estudié psicoanálisis. Yo estaba en tercero de medicina cuando empecé a estudiar psicoanálisis. Me parecía que era fundamental y que faltaba eso en la carrera de medicina. Carrera de medicina te dan un año de psicología, pues yo diría bastante deficitariamente dado. Quiero decir, no, muy poco práctico, muy poco incluyendo lo psíquico en la visión del paciente. Y bueno, me parece que fue para mí el psicoanálisis un elemento necesario, donde yo creía que para atender bien a un paciente debía tener esa formación también. Y me empecé a formar como psicoanalista y todavía sigo en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, porque nosotros estamos en formación continua, en análisis continuo, y creo que el psicoanálisis ha hecho de mí, igual que yo creo que la poesía también ha hecho de mí, un médico diferente, con una escucha diferente. Y bueno, yo agradezco mucho, estoy muy agradecida a la medicina integrativa, estoy muy agradecida también a mis mentores aquí. El doctor José Francisco Tinao fue mi primer profesor en medicina integrativa, también le agradezco mucho a él. Él era director médico de la clínica de la que yo soy ahora, él me dejó ahí como sucesora y se fue a otro proyecto de medicina integrativa. Pero yo aprendí muchísimo de él, ¿no? Mis primeros pasos en medicina integrativa fueron ahí. O sea que yo he tenido varios padres, quiero decir que, ¿no? Aparte de mi padre Que te biológico, han nutrido, ¿no? Que te han nutrido y ya, te han hecho como una médico excepcional, que podemos disfrutar algunas pocas privilegiadas y pocos privilegiados. Pero bueno, estás ahí, tienes un tiempo muy ajustidito de tu vida, lo sé, lo sabemos algunas personas, que estás fielmente uh, a- mira, al me he amor. emocionado. Tiro la cámara. Demasiadas adulaciones, me parecen. Gracias. Al amor tan grande que tienes por la medicina y por esa manera tan bonita que tienes de hacerla. Por lo dicho, ¿no? No solamente es la parte del conocimiento, sino la aplicación y cómo se aplica. No es lo que te aplican, sino también cómo lo hacen y quién lo hace. Y desde el punto de vista como paciente, tengo que decir que estoy eternamente agradecida porque no sería yo, mis seguidores y las personas que me conocen y son mis clientes, no podrían estar disfrutando de mí y mi familia, por supuesto, mi familia, mi pareja y todas las personas que me conocen de la forma que disfrutan de mí después de un paso por la UCI que es tan tremendo y que de verdad una de las cosas que quería con este directo es llevar la esperanza a que las personas puedan tomar en cuenta otro tipo de medicina, quizás no la más conocida, pero hay posibilidades, hay esperanza. Y cuando queremos ponernos bien y cuando queremos
estar como somos, de disfrutar de la salud y de nuestra familia y de nuestra vida normalizada después de una catarsis tan fuerte como es el paso por la UCI o por cualquier otro tipo de dolencia que puede surgir en cualquier momento de la vida de una persona. La medicina integrativa yo la recomiendo 100% y por supuesto que en manos tuyas. Bueno, hay muchos médicos, muy buenos médicos integrativos en Seguro España, que pero yo sí. te agradezco mucho tu cariño y te agradezco mucho porque también es verdad que curarse es un acto de amor hacia el médico también, ¿no? Es un regalo que nos hacéis Es vuestra curación. una ofrenda, ¿no? También de alguna Es una forma, ¿no? ofrenda también. Ujú. Así Estoy de que, acuerdo. te agradezco que me hayas hecho quedar bien en este caso. Que me hayas hecho Así que esto sea un triunfo para las que dos. que sea un caso de éxito de De la medicina integrativa. éxito. Lo diré siempre y espero que conste en acta en todos los sitios de mi vida. Soy un éxito de la medicina integrativa que además sigo utilizando cuando tengo cualquier cosita que surge, que nos surge cosas, porque bueno, desafortunadamente con el tema del COVID seguimos expuestos a, bueno, como ya sabemos, a mucho problema con relación a todo lo que ha sido el COVID en nuestra vida. Lamentablemente es así, es una realidad y afortunadamente, por otro lado, podemos contar con la medicina integrativa, con la clínica CMI y contigo. Muchísimas gracias por este ratito y A nada, ti. que espero que sigamos en estas redes hablando de medicina integrativa, de psicoanálisis y de todo lo que tienes a bien hacer y de poesía, que la poesía es algo que tienes en tu... Siempre me ha llamado la atención, nunca te lo he dicho, nunca te he tenido la oportunidad de decírtelo, pero tienes en tu perfil, tienes un mensaje, si existe la poesía, existe la vida, algo así. Si es posible el poema, es posible la vida. Es una frase de mi padre. Sí. Es una frase de tu padre y además es una frase que une tus dos mundos, de alguna forma. También. Sí, es Así cierto. que es maravillosa. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Alejandra. Un beso muy grande, un abrazo. No sé si quieres decir algo más para que se quede grabado ya en este directo. Quiero decir que nos quieren decir que hay una sola y única manera de hacer medicina, que es la medicina oficial. Quiero decir que eso no es cierto. Quiero decir que no es necesario llegar a los 65 años con 5 fármacos de media. 5 fármacos de media. El otro día una paciente iba al médico y le preguntaba, ¿pero usted qué toma? Y le decía, no, yo no tomo nada. ¿Pero cómo no toma nada? Una paciente de 67 años, ¿no? Es como sorprendente para la mayoría de los médicos que el paciente no esté tomando ningún fármaco, ¿no? Entonces, bueno, se puede vivir sin tomar fármacos, se puede buscar una salud por otras vías, se pueden hacer modificaciones del estilo de vida que son importantes del estilo de vida y de la manera de pensar la salud, ¿no? Porque a veces es una manera de pensar la salud que no es beneficiosa para nosotros. Podemos transformar nuestra manera de pensar la salud. Y bueno, que encantada de venir cuando tú quieras a hablar de las otras cosas Las de la otras partes esfera, de nuestra vida. de las otras partes de nuestra vida y que agradezco mucho que me hayas invitado, que, que es un placer compartir contigo, seguir siendo tu médico, que hay pacientes a los que uno termina siendo amigo, ¿no? De ellos, que como es tu caso, somos amigas, yo te considero una amiga. Muchas gracias. Y, y que nada, que sigas adelante con tu trabajo, con esta maravillosa manera de difundir cosas que hacen bien a los otros también, ¿no? Porque también es una cosa generosa que algo que me ha hecho bien a mí se lo muestra a los demás. Sí, Pues sí, sí. es Sí, un acto generoso. hay que difundir lo que nos hace bien y las personas lo tienen que conocer, porque ya está bien que no se conozca las cosas que funcionan y que casos sorprendentes o no, pero vamos a ponerlo un poco más llano quizás.
algo que mejora se tiene que conocer, en el grado que sea, o en el 100%, o en el 50%, o en el 20%, pero algo que mejora la calidad de vida de un ser humano se tiene que conocer. Así que yo encantadísima. Vamos a leer los comentarios porque estos comentarios luego no se ven en el directo, ¿no? Entonces lo voy a leer. Voy a leer, a ver, un segundito, a ver si lo logro aquí, porque los comentarios, están haciendo comentarios. A ver, bueno, Vanessa García desde Mallorca dice gracias. Ana, psicóloga clínica, dice una maravilla escuchar a un médico en la manera en que lo has hecho, la doctora Menasa. Muchísimas gracias por tanto. Pascual dice gracias. Wilma Rodríguez dice exquisitez de programa. Pascual dice, como siempre, escucharte es un privilegio, efectivamente. Y Aida, psicóloga sanitaria, muchas gracias por este directo. He aprendido muchísimo. Qué bien, qué bonitas palabras de mis seguidores o parte de ellos que están allí también comentando cositas. Bueno, esto va a quedar en diferido. Animo a las personas que sigan a la cuenta también de la doctora Alejandra para que también puedan poder interactuar con ella, comentar cosas e incluso en un momento dado llegar a preguntar algo dentro de la cajita de este directo. Un placer, feliz viernes, feliz vida y a seguir trabajando desde otro sitio con más opciones y con otras posibilidades que abrimos a las personas. Un besito muy grande, como siempre, beso enorme. desde el alto vibratorio. Muchas Cuídate mucho, gracias. Alejandra. Gracias.